Estaremos predicando hoy bajo el tema Cristo es nuestra restitución. Cristo es nuestra restitución. ¿Qué es restituir? Es la compensación por un daño causado. Eso es restitución. Cuando te compensan por un daño causado. En Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús está hablando de esta palabra en el contexto del buen pastor, donde se habla que Él es el buen pastor y se le da el calificativo a Jesús de que Él es el buen pastor. Un pastor que cuida de sus ovejas. Es un pastor que cuando se acerca a ti no es para dañarte, no es para extorsionarte, no es para salvarte, es para sanarte, es para curar todas las heridas. Un pastor tiene un trabajo que es el trabajo de cuidar sus ovejas. Cuando las ovejas se enferman, el pastor cuida de esa oveja. Le da medicina, le echa aceite en la cabeza para que cuando estén heridas no se le asienten mosca y pongan un huevito ahí y le traigan infección. Entonces el pastor lo que hacía es que la ungía con aceite para cuidarla. El pastor también la cuidaba de que no saliera de su área. ¿Para qué? Para que no venga un lobo y se la lleve. Entonces el que hace el trabajo de cuidar de sus ovejas es considerado como un buen pastor. Entonces Jesús se le da el calificativo de que es el buen pastor. El pueblo de Israel, cuando se le daba el calificativo a Jesús de buen pastor, ellos sabían de qué se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque los judíos eran gente que criaban ovejas. Bien, entonces, ¿qué sucede? En la ley de Moisés había un capítulo que se llamaba la restitución. Había un capítulo que se escribió en Éxodo 22, 1 y 6. Y también en Levítico se habló de la restitución. ¿En qué consistía la restitución? Bueno, consistía en que tú tenías que pagarle hasta 100 veces más o hasta 500 veces más porcentualmente a una persona que tú le causabas un daño. Me explico. Si usted tenía un caballo, vamos a ponerlo así para que me puedan entender, y alguien viene y te mataba ese caballo tenía que compensarte por el caballo. Pero no solamente tenía que traerte un caballo, a veces tenía que traerte hasta 3 caballos. Y dependiendo el tipo de daño que causara. Entonces la restitución estaba establecida en el pueblo de Israel. Estaba establecido también que si alguien entraba en una casa a robar y se descubría quién robó, tenía que restituir por lo robado. Siempre la restitución era superior al daño causado. Si te robaba 10, tenía que a veces que restituir con 40 o 50. Entonces, ¿qué pasa? Estoy resumiendo lo que es la ley de la restitución para no entrarnos directamente al capítulo completo, pero sí, ese era el concepto que se manejaba. La cuantía de remuneración oscilaba entre el 100 al 500% de la pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Esa restitución debía hacerse el mismo día que el culpable traía una ofrenda. Tenía que traerle una ofrenda al Señor, pero también tenía que traer la restitución al que le causaba el daño. Ahora bien, tenía un propósito. Cada vez que Dios establece algo tenía un propósito. La restitución tenía un propósito, que era hacer la paz con Dios. Es decir, cuando tú obedecías la ley, que estaba en la ley de Moisés, de que tú cumplías con la cuota por el daño causado, entonces tú hacías la paz con Dios. Pero al mismo tiempo, tú hacías la paz con la persona que tú ofendiste. A ese que tú ofendiste, cuando tú le traías en la restitución lo que tú le habías robado, lo que tú le habías dañado, lo que tú le habías destruido, entonces tú hacías la paz con él. Entonces, ¿qué pasa? También eso hacía que ayudaba a sanar las emociones. ¿Por qué? Porque si alguien me dañaba una propiedad o me robaba un bien, eso iba a causar en mí una situación emocional, donde ese que me ofendió, ese que me robó, me mató algo o me destruyó algo, yo lo iba a ver con malos ojos, ¿verdad? Pero cuando él venía y me restituía, eso me ayudaba a sanar. Entonces ya yo no lo veía con malos ojos. ¿Por qué? Porque él me restituyó en la ofensa. Entonces ahora también enseña que
Cada mala acción tiene su consecuencia. Lo más terrible es creer que las acciones malas no van a tener consecuencias. Todas malas acciones, un día u otro, van a tener consecuencias. Entonces, también enseña que tiene malas consecuencias. Ahora bien, también enseña que es un acto justo de Dios, que es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque yo tengo que restituir a quien yo dañé. En el reino de las tinieblas no existe la restitución. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas es un reino injusto. El único reino que aplica la justicia es el reino de Dios. Por eso es que el Señor, cuando nos salva, nos trae del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. En sí, para que en ese reino nosotros podamos entrar en lo que se llama la ley de la restitución y de restituir y ser restituido. Entonces, también la restitución estaba ligada al hurto, muerte y destrucción. Entonces, si se dan cuenta, cuando Jesús dice, en ese texto, Jesús dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Es decir, que de cierta manera, ese texto tiene doble referencia, que también se refiere a que en Jesús vino a restituir, vino en un plan de restitución. Entonces, ¿qué sucede? La restitución se ve en el Antiguo Testamento, pero también nosotros podemos ver la restitución en el Nuevo Testamento. Es decir, no es propio del Viejo Testamento la restitución. En el Nuevo Testamento hay un hombre llamado Zaqueo que actuó, que restituyó. Si nosotros vamos a Lucas 1:19:1, vamos a leerlo hasta el 7 y luego lo demás. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque ahora es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un colector de impuestos, colectaba impuestos para los romanos. Ahora bien, los romanos lo que hacían era que le vendían la licitación de los impuestos a un judío, para ellos no tener que cobrarle directamente a los judíos. Usted como publicano le decía, bueno, le pagaba a usted como publicano los impuestos a los judíos, a los romanos, y ese se encargaba de cobrarle a los judíos, pero que era judío. Entonces los publicanos tenían una fama que cobraban más de impuestos. Entonces tenían fama de que ellos cobraban mucho más de impuestos, pero ellos tenían que cobrar más de impuestos porque ellos tenían que sacar su ganancia por inversión, porque era una inversión que el publicano hacía. Entonces, ¿qué sucede? El publicano no era visto con buenos ojos dentro de los judíos, aunque era judío. Y por eso casi siempre ustedes van a ver el contexto que dice publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque para los judíos un publicano equivale a un pecador. Es decir, siempre publicanos y pecadores. Porque para un judío un publicano está en el mismo rango de los pecadores. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, los judíos tampoco querían saber de los publicanos porque les servían a los romanos. Es decir, los judíos tenían una característica que solamente a Dios se rendían. Un publicano, de cierta manera, se estaba rindiendo a los imperios romanos. Entonces, estaba reconociendo la autoridad del César sobre ellos. Entonces, tenían esos conflictos. Ahora bien, pero los publicanos tenían algo bueno. Tenían algo muy, pero muy bueno. Que este grupo estaba caracterizado por prestar y escuchar el evangelio. Los publicanos, como no estaban tan encerrados en la ley y no estaban tan intrínsecamente como los fariseos, los saduceos y los escribas, no estaban tan metidos en la ley, los publicanos estaban más en su negocio, en su economía, en obtener beneficios. Esto hacía que ellos estuvieran más prestos a escuchar el evangelio. Si nosotros vemos en Lucas 3, 12 y 13, vinieron también unos publicanos para ser bautizados por Juan el Bautista. Es decir, ellos se acercaron a Juan el Bautista también para ser bautizados. Entonces, y cuando se acercan a Juan el Bautista le dicen maestro, estaban reconociendo la autoridad de Juan. Entonces, ¿qué sucede? Ellos estaban prestos para escuchar el evangelio. También Zaqueo demuestra que él quería escuchar el evangelio. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Tenía referencia de Jesús. Él no lo conocía,
Y damos cuenta que el hombre fue diligente. Fue diligente porque Jesús, cuando caminaba, andaba una multitud delante con él. Al punto que poca gente lo podía ver por la multitud. Y Zaqueo, al ser pequeño de estatura, sabía que por la multitud no podía ver a Jesús. Entonces sube a un árbol para él verlo, porque él tenía necesidad de verlo. Este hombre estaba diligentemente con la necesidad de ver a Jesús, porque él había escuchado hablar de Jesús. Pero me llama la atención que quien lo busca, quien lo ve y quien le habla es Jesús. Jesús lo ve y le habla. Y le dice que él quiere posar en su casa. Señores, queridos hermanos, Dios siempre va a actuar conforme a la necesidad de tu corazón. Si la necesidad de tu corazón está en conocer a Dios, tú vas a conocer a Dios. Así es. Si tú reconoces que tú necesitas tener una relación con Dios, tú vas a tener una relación con Dios, te lo garantizo. Así es. Si tú reconoces que tú necesitas a Dios en todos los pasos de tu vida, solamente con el hecho de tú reconocer que tienes necesidad, Dios te va a ver y Dios te va a hablar. Porque quien lo ve a Zaqueo y le habla es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Pero nosotros nos damos cuenta que todos los que estaban ahí alrededor de Jesús, quizás también vieron a Zaqueo. Y ellos vieron a Zaqueo, pero ellos vieron a un hombre rico, jefe de los publicanos, un hombre de lo cual ellos no querían saber. Y lo vieron y quizás le dijeron un par de cosas en buen dominicano. Miren ese que está ahí, ese delincuente, ese ladroncito, mira cómo nos roba. Ojalá se caiga. Cualquier cosa, estoy especulando. Pero Jesús no vio a un pecador. Jesús no vio a un cobrador de impuestos. Jesús vio a un hombre que tenía necesidad de conocerlo a él. Amén. Señores, Dios va a ver la necesidad que tengamos en nuestro corazón. Por eso nuestro corazón se va a inclinar a lo que nosotros queremos. Hay gente que viene al evangelio y entienden que necesitan una sanidad física y desarrollan fe para ser sanos físicamente, y Dios los sana, porque esto es por fe. Si alguien cree que viene aquí enfermo y cree que Dios lo puede sanar, Dios lo puede sanar. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Pero la necesidad de él era que Dios lo sanara de su enfermedad. Por eso, cuando es sano, nunca más vuelve a la iglesia, porque él vino a Dios por su necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tienen el matrimonio destruido y vienen a la iglesia creyendo que Dios puede restaurar su matrimonio. Y ya, claro que sí, que Dios puede restaurar su matrimonio. Pero el día que su matrimonio es restaurado, también se va. Hay gente que viene en bancarrota, que su economía está destruida. Y dicen, bueno, yo voy a la iglesia para que Dios me prospere. Y Dios lo prospera. Y después que lo prospera, se va. ¿Por qué? Porque él se acercó a Dios conforme a su necesidad. Y Dios suple tu necesidad y organiza tu vida. Pero no basta buscar a Dios conforme a tu necesidad terrenal. La razón que tenemos que buscar a Dios por la necesidad de la salvación. De que nuestra alma sea salva en sentido general. Si no solamente es para resolver mi problema aquí y ahora, lo cual Él lo hace. Y lo hace como Él quiere y con el que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Pero en verdad la necesidad más grande que tiene el hombre es la necesidad de la salvación. Y la salvación que estamos hablando es la salvación de volvernos a reconciliar con Dios. Es la salvación de que no suframos la condena eterna de vivir una vida separado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dice que quería ir a la casa de Zaqueo. Todos los milagros, todas las acciones de Jesús, aunque sea en el plano físico, tenemos que verlo en un contexto espiritual para que podamos entender la ricura de las Escrituras. Si nos limitamos solamente al plano físico, vamos a ver solamente una historia. Pero cada historia tiene un principio espiritual y tiene una enseñanza espiritual. En el viejo pacto, Dios habitaba en una casa física. En el nuevo pacto, Dios habita en una casa espiritual. Habita en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos Jesús en su ministerio,
terrenal, antes de su muerte y resurrección, visitó 10 casas. 10 casas visitó Jesús. 10 casas. La primera casa que Jesús visitó fue en la boda de Canaán de Galilea. Y en esa boda hizo el milagro del agua con el vino. Estaba haciendo una referencia del Espíritu Santo, porque el vino simboliza el Espíritu Santo. Después Jesús también visitó la casa de Pedro. En la casa de Pedro trajo sanidad a la mamá de Pedro. Pero también visitó la casa de Cafarnaú. Ahí fue que hizo el milagro del paralítico que le subieron por el techo. Y ese paralítico caminó. Pero también fue a la casa de Leví. Ahí fue a buscar los pecadores. También fue a la casa de Simón. Ahí perdonó pecados. Pero también fue a la casa de Jairo. Allí resucitó la hija de Jairo. También fue a la casa de Marta y de María. Allí enseñó la palabra de Dios. Fue a la casa de Zaqueo. Allí trajo salvación y trajo el reino de Dios. Pero también fue a la casa de Cenáculo. Allí llevó la comunión de la cena de la partición del pan. Si nos damos cuenta, ella ha visitado 9 casas. Y en toda casa Jesús llevó algo. Llevó restitución a una necesidad que tenía esa casa. Y estamos hablando de una casa física. Queridos hermanos, también Cristo ha venido a nuestra casa, a nuestro espíritu, para restituir algo por lo cual que no han robado, no han destruido y no han hurtado. A cada uno de nosotros algo no han hecho. Satanás ha hecho algo en el área de matar, robar y destruir. Es decir, que cuando Él viene a nuestra casa, a nuestro espíritu, ¿a qué viene? A restituir conforme a la necesidad que tenemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que identificar cuál es esa área de mi vida que Cristo quiere restituirme. ¿Dónde me han dañado? ¿Dónde me han ofendido? ¿Dónde me han robado? ¿Me han matado, destruirme? Porque esa área es que yo necesito que Él me restituya. Y Él vino a eso. Él vino a eso. Es decir, si nos damos cuenta en esas 9 casas que Él visitó, algo sucedió. Algo sucedió conforme a la necesidad de esa casa. Entonces, me llama la atención que Zaqueo descendió gozoso. ¿Por qué Zaqueo descendió gozoso? Porque él estaba viendo que su necesidad se estaba supliendo. La necesidad de él conocer a Jesús estaba suplida. Él se subió a esa mata para conocerlo a él. Y al Jesús hablarle y decirle, yo voy a posar en tu casa, él sintió gozoso porque dije, lo que yo quería hoy de que Jesús visitara mi casa, se me cumplió. Cada uno de nosotros, cuando Dios comienza a restituirnos, debemos estar gozosos y agradecidos de que Él nos restituyó. De que Él está restituyendo esa área que nos afectó. Entonces esa presencia de Dios trae gozo, porque la presencia de Dios trae gozo. Pero me llama la atención la actitud de Zaqueo, porque nuestra actitud delante de Dios tiene mucho valor. Si se dan cuenta, Zaqueo descendió gozoso, pero no estaba pendiente. ¿En quién lo estaba murmurando? ¿Quién estaba murmurando? ¿Quién él estaba murmurando a él y a Jesús? Hay gente que viene a la iglesia y no se goza de la iglesia. ¿Por qué? Porque está pendiente qué tiene el otro y cómo está adorando al otro. Miren, queridos mis hermanos, cuando yo adoro, a mí no me interesa cómo te adores. No me interesa cómo te adores. ¿Por qué? Porque en la adoración esto es algo individual. Entonces, es algo individual. Cada quien es responsable de conquistar la presencia de Dios que está aquí. Porque Dios es un Dios universal, pero al mismo tiempo es un Dios individual. Entonces nosotros vemos que hay gente que está pendiente. ¿Quién está mal vestido? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién no está haciendo otro? Y se pierde la oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros es responsable de su adoración. Y cuando la presencia de Dios está, no hay cosa más extraordinaria que poder adorarlo a Él, que poder cantar en voces cuello. ¡Cuán grande es Dios!
Qué maravilloso es decir, Isabel, y escuchar en mis oídos que su gracia me salvó. Que Él me vio con ojos de misericordia. Que nos vio con ojos de misericordia. Cuando estábamos muertos sin delitos y pecados. Cuando no tenía la menor oportunidad de conocerlo. Y Él nos vio y nos vio como vio a Zaqueo. No vio a un pecador, no vio a un ladrón, no vio a un cobrador de impuestos. Sí. Vio a un hombre que tenía necesidad de salvación. Y así mismo Jesucristo nos vio a nosotros con necesidad de salvación. Lo maravilloso de esto, yo estudiando antes de predicar hoy y buscando a ver en toda esa casa que Jesús visitó, cuando visitó la casa de un religioso. Aleluya. Estuve buscando a ver si Él fue a la casa de un fariseo y no fue. Si fue a la casa de un saduceo, no fue. No fue a ver si fue a la casa de un escriba. No fue. Ni a la casa de los helenistas. No fue. Nunca visitó la casa de un religioso. Esto debe decirnos algo, señores amados. Algo debe decirme a mí. ¿Acaso es que Dios no visita la casa de los religiosos? Porque a ninguna vez fue a la casa de un religioso. La única vez que fue a la casa de un religioso no fue que él fue que lo llevaron. Y fue a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Ahí él nunca fue. Ahí lo llevaron. Y fue llevado para juzgarlo. No fue en sus pies, sino que lo llevaron. Es decir, ¿qué yo tengo que entender y saber por qué Jesús no visita la casa de un religioso? ¿Acaso el religioso no tiene necesidad de salvación? Claro que tiene necesidad de salvación. El problema del religioso es un problema que se llama la autojustificación. De creerse que él es tan bueno que ya no necesita nada. Ese es el problema de los religiosos, queridos hermanos. El religioso cree que es tan bueno y que es tan santo, que él cree que está ya en el último nivel de la revelación de Dios. Él cree que está tan alto, que Dios le pide permiso para actuar. Yo les ruego a Dios y ruéguenlo a ustedes no caer en religiosidad. Ruéguenselo todos los días. Todos los días, Señor, no me permita caer en la religiosidad. Porque lo más triste ver a un religioso dentro de la iglesia creyendo que conoce a Dios y su corazón está muy, pero muy lejos de Dios. Al punto que Jesús le dijo a ellos: este pueblo de boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Zaqueo, aún siendo todo lo que decían de Zaqueo, que era eso y más, tenía un corazón que quería conocer a Dios, quería conocer a Jesús, tenía necesidad de Él. Entonces, el religioso tiene un problema grave, y le voy a dar estos datos para que aprendan a identificar a un religioso. Ámenlo, es difícil, pero ámenlo, hay que amarlo. El problema religioso es que él, su santidad, la santidad que él tiene, él la mide con relación al otro. No, mi santidad yo tengo que verla con relación a Cristo. Yo no me mido mi santidad con nadie, sino con relación a Cristo, porque Él es el santo. El religioso mide su santidad con relación al que está frente de él. Yo soy más santo que tú, porque yo hago esto y esto. Por eso Jesús hace la parábola del religioso y el publicano. Y aún Jesús alabó al publicano, que le dijo que el publicano había sido justificado en el templo porque reconoció su condición pecaminosa. Sin embargo, el fariseo comenzó a hacer una lista de cosas que él hacía por Dios. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo oro, yo diezmo y yo ofrendo. Y Jesús le dijo, en esa parábola le dice, el publicano tenía vergüenza de levantar la mirada al cielo, porque él decía que era un pecador y pedía misericordia por su pecado. Y Jesús le dijo, ese publicano salió del templo justificado, porque él reconoció que necesitaba a Dios, reconoció su condición. Entonces el religioso no reconoce su condición.
Está mal, pero no es capaz de reconocer que está mal. Entonces, ¿qué pasa? Siente orgullo de su religiosidad. Desprecia a aquel que no cree igual que él. Y cada día le pasa factura a Dios. ¿Por qué? Porque cada día él le dice, yo me merezco esto, esto y esto. Y si tú le preguntas, ¿por qué? Porque yo hice esto, esto y esto. Pero el que ha conocido la gracia de Dios dice, yo me merecía la condenación eterna. Y si estoy aquí es por pura gracia. No fue que yo hice algo bueno, fue que alguien me miró, hizo algo bueno por mí. Y en agradecimiento le voy a adorar, le voy a servir. Y lo que Él me dé, voy a estar agradecido porque ha sido por su bondad, por su amor y por su misericordia. Así es. Y vive una vida de libertad y es gratitud a un Dios puramente bueno. Y ahí es que tú dices, vale la pena servirle a este Dios. Porque no fue que Dios me dijo, ven Ariel y sé bueno para salvarte. No. La palabra dice que me dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Es decir, que nos dio vida cuando no estábamos en capacidad de obedecerle. Así es. Ni de servirle. Entonces, el mensaje de la gracia de Dios es un mensaje liberador, queridos hermanos. Y es un mensaje que te lleva a conocer a Dios, porque tú conoces y te relacionas con un Dios de gracia. Un Dios que tú sabes que nada te merece. Que nada te merece, porque ¿qué no merecemos? Muerte. Condenación eterna. Y tú entonces, cuando tú sabes que cuando tú estabas en el mundo, Satanás no te pudo matar, no te pudo destruir por completo, no te pudo destruir. Y tú vienes a Cristo y dices, bueno, Satanás, se te acabó tu tiempo. Si cuando yo estaba en el mundo, tú no pudiste ni matar, ni robar, no me pudiste destruir, menos ahora que estoy bañado por la sangre del Cordero. Amén. Menos ahora tú puedes conmigo, se te acabó tu tiempo. Por eso el que ha conocido la gracia no anda predicando de lo que el diablo te quiere hacer ni lo que está haciendo. Los apóstoles conquistaron un continente sin hablar del diablo, hablando de Cristo. Así es. Conquistaron a Roma sin tirarle un tiro, solamente exaltando el señorío de Cristo. El imperio más fiero de aquellos tiempos. Ellos no tuvieron que ir a decirle que el diablo estaba persiguiendo, sino diciendo, Jesucristo es el Señor. Oye, César, yo quiero que tú lo sepas, que nuestro Señor es Jesucristo. Y si nos quiere matar, mátanos, porque Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro curio, Él es nuestro Señor y está por encima de ti. Y acabaron con el imperio romano. En ese sentido, hablando de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Miren, señores, ¿por qué les digo yo a ustedes que no caigan en la religiosidad? Porque el religioso nunca llega a conocer a Dios. Nunca llega a conocer a Dios. Y puede traer 30, 40, 50 años dentro de la iglesia y nunca llega a conocer a Dios. Y Jesús lo dijo, ¿por qué? Jesús dijo que esto se conoce por revelación. Dios tiene que ser revelado. Si nadie puede decir, yo voy a conocer a Dios. No. Si quien se debe revelar es Dios y se revela a través del Hijo. Entonces Él revela al Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo lo revele a Él. O sea, nos revela al Hijo en el Espíritu para darnos entendimiento, para darnos lo que se llama apocalipto, que es una revelación, que es mover el velo. Y vemos, antes no veíamos porque teníamos un velo. Entonces en el apocalipto nos quitan el velo y vemos. Entonces Jesús dijo en Mateo 9, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echar el vino nuevo en odre nuevo y los unos y los otros se conservarán juntos. El odre es esto, nuestra mente. El religioso tiene una mentalidad
y tú sacarle esa mentalidad. Miren, si Jesús, que Jesús lo dijo, no pretenda que yo lo haga. Porque si Él dijo que no se... Solamente hay que darle la palabra y sigan caminando. Y yo sigo mi camino. Pero no se puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque el vino nuevo es la revelación de Dios. La revelación de este tiempo, la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces Él es que va a traer esta revelación. Entonces si nosotros vemos entonces, como dijimos, que Él es llevado a la casa de Caifás solamente para hacer ¿qué? Para ser juzgado. Entonces, el pensamiento religioso trata de ser juicio. Siempre anda juzgando y juzgando al otro. Y siempre ve lo mal que está el otro. Pero él ve lo mal que está el otro para exaltarse. Entonces ahí fue llevado. Entonces ahora ven también, entonces Jesús también siguió visitando. Eso parece que le gustaba visitar mucho. Después de la resurrección visitó 2 casas más. En total Jesús visitó 12 casas. En la resurrección visitó la casa de Emaú. Ahí Jesús trajo la revelación de una visión espiritual y le abrió los ojos espirituales a ellos para que ellos lo vieran en términos espirituales. Y también después también visitó la casa de los discípulos y ahí derramó el Espíritu Santo en la casa de los discípulos. Si nos damos cuenta, de cierta manera, queridos hermanos, todas esas casas somos nosotros, excepto la de Caifás. Esa casa somos nosotros. Es decir, que Él viene a nosotros ¿a qué? A traer algo. Me hubiese gustado que Jesús visitara mi casa si hubiese estado en este país, porque no llegaba con las manos vacías. Llevaba algo. Siempre llevaba algo. Cojan ejemplo. Aleluya. Entonces, llevaba algo siempre. Pero ahora ya no es una casa física, es una casa espiritual. ¿Sí? ¿Qué trajo Jesús a tu vida? ¿Qué trajo Jesús a tu vida? Hoy pregúntate, ¿qué trajo a mi vida? Porque ya Él me visitó, Él está en mi casa, Él me visitó. Entonces Él trajo algo que yo necesitaba, no vino con las manos vacías. Amén. Y gózate en lo que Él trajo a tu vida. Gózate con eso, con lo que tú necesitabas. Él te lo trajo y en términos espirituales te lo trajo. Te trajo salvación, te trajo la vida de Dios, te trajo la libertad, te trajo la oportunidad de gozarte en Él, de alabarlo, de glorificarlo y de exaltar su santo y bendito nombre. Desató nuestra cadena y hoy somos libres. Gloria a Dios, así es. No vino a mi casa con la mano vacía. Me dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. No ha dado la potestad de ser ciudadano del reino de los cielos. No ha dado la potestad de tener vida eterna. Nunca veremos muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sobre todo, vino en la casa de los discípulos y sopló sobre ellos y dijo, recibí el Espíritu. Lo mismo que Dios hizo en el principio, que sopló sobre Adán. Jesús vino y sopló sobre los discípulos. Sopló vida. Eso fue lo que Jesús sopló el día que creímos en Él. Vida. Vida y vida en abundancia. La vida que hemos recibido es superior a lo que hemos vivido en términos negativos. Entonces, ¿qué pasa? En el 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo es defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que la presencia de Dios trajo restitución a esa casa. Porque quien decide restituir es Zaqueo. Jesús no le dijo a Zaqueo, Zaqueo, restituye a quien tú le has robado. No. Ese es el problema de que no entiende el evangelio de la gracia de Dios. Que cuando la gracia de Dios se manifiesta a tu vida, quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad es Dios. Por eso desde aquí, yo no tengo que estarlo manipulando ni extorsionando a nadie para que haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene que poner el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y nosotros entonces respondemos a ese querer y a ese hacer por su buena voluntad. Porque la presencia de Dios te mueve a justicia. Te mueve a andar en rectitud delante de Él. Es Él. Queridos hermanos, yo puedo pasar aquí y tengo material para durar 10 años dando prédica de palo aquí. 10 años. Día por día. Pero como yo he entendido que quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, por más palo que yo dé, si el Espíritu de Dios no le puso eso, no hay nada que hacer. Usted lo que tiene que responder cuando el Espíritu de Dios lo está haciendo sensible al Espíritu. Hay una parte que hace el Espíritu de Dios que es sensibilizar nuestro espíritu. Y Él comienza a tocar, como, ¿quién ha visto cuando chipean alambre para que se haga corriente? Vamos a hacerlo para que puedan entender. El Espíritu comienza a chipear tu espíritu. Hasta se conecta y hay corriente. Entonces el Espíritu comienza y te trae cosas que tú al principio no entiendes. Tú no entiendes y tú comienzas a pelear con Dios. ¿Lo hago o no lo hago? Y será esto de Dios y será de Dios. Y a veces no lo hace. Y Dios te hace saber que te está moviendo a eso. Él te hace saber que se está moviendo a eso. Y ahí tú comienzas, que el Espíritu de Dios está conectando su espíritu a mi espíritu. Se llama conexión espiritual. Y comienza a conectar. Entonces, ya en el tiempo, el Espíritu de Dios te va a enseñar cuando Él te está dirigiendo. Cuando Él te está hablando. ¿Para qué? Para que no ande como muchos cristianos con el Dios me dijo. Y Dios me dijo. A mí me gusta que me digan que Dios me dijo. Yo digo, escúchame, déjame escucharte qué fue lo que Dios te dijo. Dímelo. Yo de una vez quiero que Dios me diga, dime qué fue lo que Dios te dijo. Cuando yo me doy cuenta cuando Dios, que no es Dios que le habló. Cuando todo lo que Dios le dijo en su beneficio es a su favor. Si nosotros vemos el pensar de Jesús, Jesús nunca pensó en Él. No. Nunca pensó en Él, porque si hubiese pensado en Él, no va a la cruz. Si hubiese pensado en Él, no hubiese ido a la cruz. Jesús siempre pensó en hacer la voluntad de Dios, del Padre. Así es. Y la palabra enseña en Filipenses capítulo 2, haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando habla de sentir, no de sentimiento, dice, hay ese mismo pensar que hay en Cristo Jesús. El pensar de Dios nunca va a ser centrado en ti, sino en que a través de ti beneficiar a otro. Así es. Porque es muy bueno yo decir de aquí, Dios me dijo que cada uno me traiga $1,000. Ojalá que me lo diga. Pero que se lo diga a ustedes. Pero ojalá que se lo diga a ustedes primero. Pero ojalá que se lo diga a ustedes primero. ¿Nos damos cuenta? Que entonces lo quiere, porque entonces está centrado en mí, en mi bienestar, en mi beneficio, en lo que yo quiero. No. La voz de Dios siempre va a estar centrado en que a través de ti Él quiere bendecir a otro. ¿Por qué a tanta gente Dios a poca gente Dios le dice, como que Dios ahí no habla, mira, dale tanto a fulanito? No, siempre a beneficio de él. Entonces, ¿qué pasa? La voz de Dios no va a ser sensible a que nosotros a él encaminarnos. Entonces, ahora bien, pero esa presencia de Dios trae un arrepentimiento genuino. Trae un arrepentimiento genuino, pero eso que Zaqueo hizo fue liberador. Porque quizás Zaqueo andaba con el sentimiento de culpa, con su pueblo, con la gente de él. La gente de él viéndolo con desprecio. Y los publicanos tenían una característica, que eran bien amigables. Siempre se dan cuenta en las actividades que estaban los publicanos, siempre les gustaban compartir con la gente. Los publicanos estaban abiertos al corazón al evangelio y a compartir con los demás, a diferencia de religiosos. Entonces, ¿qué pasa? Quizás Zaqueo andaba con la cabeza abajo y la gente le veía por ahí, mira ladronazo, tú haces esto. Y tenía una herida en el corazón de tantas veces que lo ofendieron y de tantas veces que él le quitó a la gente un impuesto extra. Pero ese es lo maravilloso y del evangelio, de la gracia de Dios y de Dios mismo, que la presencia de Dios trajo arrepentimiento para él ser sano. Porque lo que él necesitaba era ser sano. Después de él conocer a Cristo, él se dio cuenta que lo que necesitaba era ser sano. Y de la manera que él podía ser sano era arrepintiéndose. Y trayendo restitución a quien le había ofendido. Entonces,
yo hablaba con mi esposa. Le digo yo, pero la palabra de Dios es difícil de entenderla con una mente natural. Si nosotros necesitamos, para poder entender a Dios, necesitamos una renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Porque a veces tú crees que conoces a Dios y estás esperando a Dios por esta puerta. Dios va a entrar por esa puerta y Dios te entra por la ventana. Y a veces tú estás esperando por la ventana y Dios te entra por el techo. La chimenea. O la chimenea. Y tú dices, pero ven acá, ¿por dónde que tú me entras hoy? ¿Por dónde es? Porque yo siempre te veo que tú entras por la puerta. Entonces, nuestra mente natural se acomoda a lo visto y a la experiencia. Y creemos que lo que yo viví hace 10 o 15 años es lo que en verdad Dios está haciendo hoy. Señores, nosotros no podemos encapsular a Dios. De que Dios va a ser así, así, así. Hay cosas que yo viví en mis primeros años del Evangelio que no lo he vuelto a ver, pero estoy viendo cosas mejores. Amén. Entonces, nosotros no podemos encasillar, no, esto fue lo que yo viví. Y esto es que Dios siempre va a ser así. Dios hace como Él quiere. Lo que yo necesito es que mi espíritu se conecte a Él. Para yo saber cuándo es el que está hablando. Cuándo es el que está actuando. Cuándo es el verdaderamente mover de Dios. Gloria a Dios. Así Para yo también meterme en ese mover de Dios. En el río de Dios también meternos. Pero cuando sabemos que es Él que lo está haciendo. Porque en la iglesia se confunde mucho el mover de Dios con las emociones. Y vemos gente que remolinea, danzan, hablan lengua, tiran patadas y Rambo saca la bazooka y tira la granada. Y cuando salen ahí afuera, su comportamiento es de alguien que no conoce a Dios. Entonces yo quisiera que alguien me explique cómo es que tú sientes el fuego dentro de la iglesia y allá afuera no sientes nada. Y vive una vida como un impío. Me gustaría que alguien me explique. Porque el que siente el fuego del Espíritu, el Espíritu viene a quemarte. Viene a quemar ¿qué? Todo aquello que no es de Dios lo quema. Lo va quemando. Todo el que está en la presencia de Dios, la presencia de Dios provoca dos cosas. O te santifica y te bendice o te mata, una de las dos. Pero a nadie que la presencia de Dios le toque lo deja igual. Todo aquel, bíblicamente hablando, que tuvo contacto con la presencia de Dios, muchos fueron santificados y otros fueron muertos. Entonces, hace de eso. Y te prospera en tu vida completamente y tu vida espiritual es prosperada. La presencia de Dios. Hubo uno que llevaron el arca el arca, la llevaron a su casa en los tiempos de David, cuando la recuperaron de los filisteos. Y fueron a David con el chisme. Le dijeron, mira, así más o menos. Dijeron, Dios ha prosperado a fulanito porque el arca está allá. Y David mandó a buscar el arca. Y la mandó a buscar el arca. Mandó a buscar, fueron con el chisme. Y David mandó a buscar el arca. Y el tipo fue y le dijo a David, óyeme, está bien, te lo llevaste, pero ponme de portero, no te lo va a tener. Porque él sabía que la presencia de Dios trae prosperidad del alma. Y como la sacaron de su casa, dijo, ponme de portero. Donde tú la vas a tener, ahí yo voy a estar de portero. Y era de los porteros del arca. Entonces, la presencia de Dios cambia, señores. Ahora bien, ¿por qué digo que tenemos que ver la Biblia con una mente espiritual, no con una mente natural? Porque nosotros vemos entonces que en las Sagradas Escrituras, Jesús le dijo a Nicodemo que la salvación, que él podía ver el reino de Dios y nacía del agua y del Espíritu. Ok, Nicodemo, bien. Pero después va un joven rico a Jesús y él quiere ser salvo. Y Jesús, el tipo se quiere justificar porque cumple todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, vende todas las posesiones y dáselo a los pobres. Y se fue, no aceptó esa palabra. Pero después viene el Zaqueo. Y Jesús le atribuye salvación a Zaqueo. Porque porque se restituyó por lo que se había robado. Entonces Jesús da 3 ejemplos de salvación aquí. Pone 3 ejemplos para ser salvo. Pero hay un hilo conductor en esto, que está en Nicodemo y Zaqueo, que es que los dos se arrepintieron. Es decir, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que para que verdad haya salvación debe haber arrepentimiento. Que no hay salvación sin arrepentimiento. Entonces tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Entonces en el arrepentimiento trae restitución, porque ahí es que tú vas a disfrutar de esa restitución. Ahí es que tú vas a ver que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, es inferior a lo que hemos recibido en Cristo. Amén. ¿Cómo dicen amén? Amén. Es superior.
Es decir, que Cristo vino a restituirnos. Dios nos restituyó en Cristo. Trajo en la ofrenda. Y trajo algo superior a todo aquello que nos han quitado. Si todo lo que tú has perdido, todo lo que tú has pasado es inferior a lo que tú tienes hoy. Y tenemos la vida eterna, la vida que solamente está en Cristo. Todo aquel que está en Cristo está completo. No puede hacer falta cosas materiales. Claro que sí, pero el mejor ejemplo de restitución está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es un regalo de Dios. Cristo es un regalo. Y ese regalo de la restitución, es un regalo de la vida de Él para restituirnos. La vida de Cristo en nosotros viene a restituir todo lo que el diablo nos robó. Todo lo que el diablo te ha robado, ya Cristo te lo restituyó. Todo lo que el diablo te ha destruido, hoy tú estás restituido en Cristo. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Este regalo es un acto justo de Dios, un acto de justicia. Dios. Porque cuando el diablo abusó de todos nosotros en todo lo que hizo, él tenía derecho legal sobre nosotros por nuestra ignorancia. Porque estábamos lejos de Dios, porque fuimos vendidos al pecado. Y él tenía ventaja sobre nosotros y él tomó ventaja. Y Dios en su gracia y su misericordia, viendo que Satanás tomó ventaja sobre nosotros, lo que hizo fue que dijo: yo voy a restituir todo lo que el diablo te robó, te hurtó y te destruyó. Y de la manera que yo lo voy a restituir es entregándote a mi único hijo. Para restituirlo. Es decir, que si tú has creído en Cristo, hoy tú estás restituido. Amén. Hoy debes gozarte en el Señor y glorificar a Dios y perdonar a todo aquel que te hizo daño y pedirle perdón a todo aquel que le hemos hecho daño. Porque ese es el proceso de sanidad de la restitución. Hay cosas que te marcan y te duelen. Pero de verdad, y es verdad que duelen. Pero de la única manera que podemos servirle a Dios libremente si somos sanos. Amén. Nadie en esclavitud, con las emociones dañadas, con el alma dañada, puede servirle a Dios libremente. Le sirve en esclavitud. Entonces, todo lo que estamos aquí, hemos sido marcados. ¿Lo puede pagar?